Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Bueno, qué alegría volver a las ondas tras la gran acogida que tuvo el episodio del Exorcista. Hoy lo hacemos con otra película inolvidable, dirigida por un cineasta que insufló nuevos aires al salvaje oeste y nos brindó uno de los trabajos más violentos, viscerales y frenéticos del pasado siglo. Estamos a las puertas de la década que cambió el cine, en los albores del nuevo Hollywood, donde Sam Peckinpah reunió a un reparto de campanillas y tendió un puente para todos los genios que vinieron unos años después. Bienvenidos a Grupo Salvaje. Antes de iniciar el programa, os recuerdo que Universo Enmascarado estará presente en la iniciativa Ghibli que tendrá lugar el próximo mes de febrero, donde intentaremos honrar y rendir homenaje a Hayao Miyazaki. En nada, vamos al lío. ¡El viento se levanta! ¿Quién ha visto el viento? Ni tú ni yo lo hemos visto. Pero el viento sopla y hace que tiemblen las hojas. Este 24 de febrero, deja volar tu imaginación. Y regresa a las películas que te emocionaron. Iniciativas Poz presenta Ghibli, el sueño de Miyazaki. No te lo pierdas. Que el viento haga vibrar estas alas para llegar a ti. Doy la bienvenida a dos colosos del cine que vuelven a hacer gala de su desparpajo y de su carisma en medio de esta balacera en la que nos hemos embarcado junto a William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine y compañía. Ya sabéis, si se mueven, mátalos. Joan Cuadrado, Alberto Plaza, buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Qué grande es el cine! Muy buenas, ¿qué tal, amigos? Muy buenas. El cine es una cosa inigualable por películas como Grupo Salvaje. Ya lo creo. Qué peliculón, sí. Sí, porque es que hemos vuelto a ver una de esas películas de reclinatorio, de esas que te dejan extasiado, maravillado, atónito y con los ojos como platos. Hay que asimilar con calma las sensaciones que uno experimenta después de presenciar algo así, ¿no? Porque no nos encontramos ante un western clásico, sino ante la que probablemente sea la primera piedra de la renovación del género. Un trabajo que rompe con todos los moldes del Hollywood primigenio, desatando una furia y una violencia descarnada, desmedida, pero al mismo tiempo hipnótica. Ya solo en el arranque, fijaos, cuando llega William Holden con su banda y vemos ahí al cura advirtiendo sobre los peligros del alcohol, la marcha del movimiento por la templanza, etc. De repente, de golpe y porrazo, empieza el fuego cruzado, el tiroteo, donde mueren un montón de personas. Nos presentan al personaje de Robert Ryan, a Dick Thornton, el líder de los cazarrecompensas, cuyo objetivo es dar caza a Pike Bishop, su antiguo socio, al que da vida a William Holden. Y entonces ya solo en ese inicio, pues pasan muchas cosas. Es un ritmo fulgurante, al margen de esas pequeñas treguas que hay a lo largo del metraje, pero lo cierto es que no se hace pesada en absoluto y ese comienzo ya invita a sentarte a verla y si es con un whisky, mejor, ¿no creéis?
Pues sí, no, inmejorable, ¿no? Es una película de 2 horas 20 que se pasa en un suspiro. Y como dices que el principio de la película ya es, ya te agarra por completo Potentísimo. desde los propios títulos de crédito, ¿no? Que son ya con ellos que están andando hacia el pueblo, ¿no? Y que se va parando la imagen para entrar los títulos, ya te atrapa, ¿no? Con esa especie de música militar. Y por supuesto, pues bueno, ya luego con el tiroteo, ya, pues no digamos, ¿no? Y además que primero te crees que son como del ejército, ¿no? Entonces juega un poco con tus expectativas hasta que ves realmente a lo que van, ¿no? A lo que van. Después de que William Holden, Pike, ayude a una venerable anciana. O sea que ves este inicio es que es brutal, ¿no? Entonces, con aquellos que es anti-alcohol, ¿no? Que están ahí dando su discurso, que luego también se puede comentar, supongo que Peckinpah ahí hizo alguna Le costó, broma, ¿no? Le costó, bueno, igual de esos también matan algunos, ¿no? Supongo, Sí. porque están por ahí. Entonces igual Peckinpah era su venganza, ¿no? Voy a matar a algunos de estos anti-alcohol. Vete tú a saber. Pero bueno, un arranque demoledor. Y sobre todo, que ya lo iremos comentando, pero Peckinpah es sinónimo del tratamiento de la violencia, ¿no? De la violencia descarnada y sucia en todas sus películas, y aquí alcanza su máximo esplendor, ¿no? Entonces, nada, es una película increíble, Una increíble. violencia más propia de los espaguetis western que de los westerns hollywoodienses, por supuesto. Sí, claro, ya es verdad. Grupo Salvaje se estrena en el 69. Ujú. Sergio Leone ya había rodado y estrenado su trilogía del dólar. Ujú. Entonces, claro, es de suponer que ya tuvo su influencia sobre Peckinpah. Y No de sé si hecho, influencia, pero, o sea, las secuencias y las fotos y todos los planos son más propios de ese género, ese spaghetti western, más que los westerns norteamericanos, que podía ser, pues, de Ford, de Wyler y de tal, sí, en hay el sentido de vasos. la violencia, de lo que tú estás diciendo. Yo creo que sí, que hay vasos comunicantes y que lógicamente Peckinpah seguro que estaba influenciado y a su vez pues lo llevó a su terreno, ¿no? Sin duda, porque ya pues estamos de otra época, estamos ya más en los 70, bueno, casi en los 70, entrando en los 70, el 69, ya se había rodado Bonnie and Clyde unos años antes, ¿no? Un par de años antes, entonces ya empezaba el nuevo Hollywood. O sea, yo creo que hay todo una unión de elementos que hacen que esta película sea posible de esta manera, ¿no? Y seguro que el spaghetti western, desde luego, hay mucha influencia del spaghetti. Fíjate que antes lo comentábamos esta mañana por WhatsApp tú y yo, que igual a mí me recordaba más, no tanto a Leone, porque Leone es como más, no sé cómo decirlo, como un poco más Más le gusta, bruto, más salvaje. es salvaje, pero le gusta como la Tú parsimonia, dijiste que le te gusta recordaba a la, Corbucci, que era más coreográfico todo, ¿no? o sea, que León es muy de coreografiarlo todo, ¿no? De tenerlo todo como muy perfecto en el plano, los montajes y tal, y Corbucci es más sucio, ¿no? Y entonces, en este sentido, Peckinpah también es un poco más... Corbucci es más político también. Tiene mucho También, de. Los malos son también, como un reflejo de esa sí, politización de señor. Europa, de esos villanos politizados en Europa. Sí, Tal, siempre son como una subversión de un fascista o algo así. Siempre son curiosos y ese tema de Corbucci. pues sí, yo lo decía más por la suciedad, ¿no? Por esa Sí, cosa sí, de pero que eso no mola. están los montajes de Peckinpah, que son una locura, Sí. no están, yo creo que es un poco en plan, pues mira, aquí vamos a mostrar esto y a lo bestia, ¿no? No hay una cosa como en Leone que es el perfecto, ¿no? El plano de los ojos, luego las manos, luego... Es como un ritual, lo Sí, de los Leone. primeros planos que vemos en películas como, bueno, El bueno, el feo y el malo, ¿no? Sí, sí, o sea, pero es más el ritual del western, ¿no? Es como llevarlo a un ritual. Es Y una en cambio, ceremonia, como sí. una ceremonia, exacto. Entonces, en cambio, Peckinpah es más descarnado, más bruto, si quieres, ¿no? Es Más, realismo. es Realmente es más, realismo. sí, Realismo y descarnado. exacto, ¿no? O sea pero sin duda hay esta influencia, ¿no? Aunque probablemente pues también hereda parte del western americano que ya se estaba como haciendo en los últimos años, ¿no? Esta película también me recuerda un poco por el estilo de lo que cuenta y la trama y tal, películas como Los Profesionales,
Los profesionales de Robert Aldrich, ¿no? Peliculón. Peliculón. Me recuerda al cine un poco de Delmer Daves, que ahora estos domingos que veo westerns estoy viendo películas de Delmer Daves. Me recuerda un poco Yuval, o estas películas así un poco, no sé. Pero evidentemente lo lleva a otro nivel, a otro extremo. No, y deja el sello inconfundible. Y marca una forma de hacer Y totalmente además única. pasa una cosa con esta película, por ejemplo, siempre lo vemos como algo totalmente antagónico, el que se nos muestre la esencia total de las cosas de una manera poco estética, sino más subliminal. Parece que es algo como totalmente antagónico a lo que hace aquí Peckinpah, que es una explosión. Además, tiene el gran valor de que con esta película nos da a entender que la violencia se puede usar como elemento narrativo, que no es únicamente una cosa que sea un fetiche visual, sino que, No, está completamente justificada. claro, es un elemento narrativo y es necesaria esta ofensa hacia muchas mentalidades de la época y hacia muchos moldes del cine de entonces para entender nuestro cine actual. Esta es una de esas bases del cine que hemos heredado nosotros más personalmente. Y además es que es lo que te digo, tendemos a pensar que porque, por ejemplo, John Ford, que todos los caminos llevan a John Ford, la frase estrella del podcast, pero nos tenemos a pensar que John Ford, en Centauro del Desierto, que es la violencia moral, pero no de una manera hiperestética o totalmente visual como aquí, eso es una cosa que se puede narrar. Una cosa verdaderamente horrible desde el punto de vista moral sin entrar en ser algo gráfico como esta película, y esta película es distinto en el sentido de que es totalmente estético, pero hay gente que piensa que solo vale una de las dos, que si la película es como lo haría John Ford, Centauro del Desierto, vale, pero un grupo salvaje como ya rompe lo que habría hecho John Ford en Centauro del Desierto, ya no vale porque es visual, porque es estético, porque no es subliminal, tal, pero es todo lo contrario. O sea, las dos son filosofías del western poderosísimas. Y Y todas sobre beben todo, unas de otras. sí, Hay sí, que tener son en vasos cuenta, comunicantes. todas esas obras beben unas de Sí, otras. sí. No son Exacto. mundos antagónicos, no son mundos Exacto. separados. Es que no hay No por son qué mundos hacer separados. esas distinciones de no, es que no es como lo haría John Ford. No, claro que no es como lo haría John Ford. Es que si todos los cineastas dirigiesen como John Ford, pues todos serían John Ford, ¿no? Y solamente hablaríamos de John Ford. Y menudo ¿no? cine habría. Y sí, ¿No? y Inconmensurable ya. cojonudo, ¿no? Pero claro, es lo que tú dices. Y en Centauros del Desierto también hay que tener en cuenta una cosa, la censura. Sí. Como veis. Es decir, Claro. John Ford hace más o profundiza más en esa violencia, no mostrando, porque no lo podía mostrar, No puede. que mostrándolo o optando por lo explícito, pero uno se imagina perfectamente lo que le ha ocurrido al personaje de Natalie Wood, por ejemplo, ¿no? Claro. No Sí, hace sí. falta ser un lince para saber que la han violado los indios. Sí, Atlanta, sí. claro. Sí. Y aquí no, aquí estamos en el 69, estamos... para mí esta película tiende un puente al nuevo Hollywood. Para todos los cineastas que van a venir después, mismamente Martin Scorsese, la violencia del cine de Scorsese que hablábamos en Los Asesinos de la Luna, yo estoy convencido, bueno, convencido no, yo lo sé, está influenciado por Sam Peckinpah. El tratamiento que hace de Scorsese de la violencia tiene mucho de estas películas de Peckinpah, esa violencia sin tapujos, sin concesiones, violencia sucia que decía Joan antes, pero totalmente justificada, ¿no? Violencia como recurso narrativo, como ocurre también en una película que me encanta, que es Arde, Mississippi, con Willem Dafoe y Gene Hackman, que es una película brutal, completamente salvaje, en donde la violencia es el pilar fundamental de la historia, pero todo está pautado al milímetro y justificado. Es decir, no es violencia gratuita, matar por matar para lograr mayores dosis de efectismo o de espectacularidad. Es violencia mientras yo te cuento una historia y te muestro, en el fondo, la realidad del salvaje oeste, porque el oeste era un entorno, ante todo, salvaje, era peligroso, era sucio, había violencia, era hostil. Es decir, tendemos a pensar que el oeste es un lugar inmaculado como el vemos en el Hollywood clásico y somos devotos del Hollywood dorado, por supuesto, vaya eso por delante, como ver a Viena, a Joan Crawford caracterizada como bien ahí, glamurosísima, y eso en la vida real no era así. Pero, hombre, a ver, tenía cosas que sí. Sí, hombre, tenía al final, cosas, pero... al final la gente quería imitar la forma de vida del este, de la civilización, en el oeste. O sea, quería
las mujeres con los trajes refinados, las habitaciones como muestra John Ford, que las mujeres organizan ese caos, la porcelana, el refinamiento, el interiorismo y tal. Pero es verdad, o sea, realmente eso es lo que tú dices, Martín. La realidad total no es esa, Claro. no es el orden que las mujeres en las películas de John Ford intentan establecer sobre el caos del desierto. La realidad es lo que tú dices, es el caos del desierto. Pero claro, en la época de John Ford nos lo muestran como pueden, por los convencionalismos de su época. Y aún así es magistral, ¿sabes? Es magistral, ¿no? Pero yo me refiero que tendemos a pensar que ese artificio es la lo realidad que realmente... Total. No, o sea, lo es. Si se llama Salvaje Oeste, por algo. Claro, no. Y lo dijimos en el podcast de Centauros del Desierto, que es una película muy violenta. Pero lo que pasa es que John Ford pues, es un director que lo hemos dicho también muchas veces, que es el gran poeta del cine americano, y es de un lirismo. Y un cronista. Claro, y es diferente, es un estilo. Y es escandalosa para su época. Pero es que es muy violenta. Es muy violenta Centauros del Desierto. Y moralmente, o sea, en la moralidad de los personajes es súper escandalosa para su época. Sí. Lo comentamos ya, ¿no? Y aquí, perdón, que antes también he dicho que los profesionales, no sé qué director he dicho, pero que es de Richard Brooks, no de... Sí. He dicho Robert Aldrich. No. Es Richard Brooks, perdón, la de... Robert Aldrich creo que dirigió La venganza de Ulzana. Exacto. Más o menos de esta época, que es esa bebé de Grupo Salvaje. Que bebe de esta. Y bueno, y Baby Jane y todo. Sí, gran director, pero que me equivoco, me he colado. Pero vamos, pero bueno, yo creo que Peckinpah pues, lo que hace es plantear otra forma de acercarse al western, claro. Que es la que la época ya le permite, ¿no? Con esa violencia ya descarnada que ya se puede mostrar y que, como decíais vosotros, no es gratuita, ¿no? Porque al final también es una forma de acercarse a la realidad del salvaje oeste. Incluso de hablar de cosas que estaban pasando y ocurriendo en aquel momento, ¿no? También se habla de que Peckinpah es un director que está también preocupado por, al mismo tiempo que está explicando un western, está hablando de cosas que están pasando en la realidad. Estábamos en la época de plena guerra de Vietnam, etcétera. Todo esto se está viendo por la televisión, la violencia descarnada de la guerra. Entonces, todo esto, Peckinpah dice, bueno, si estamos viviendo todo esto, ¿no? Y aquí se está viendo por la tele las barbaridades. Fue un choque, ¿eh? La película aún así fue un choque. Sí, claro, porque no es lo mismo que te hablen por las dosis de violencia. Claro, porque como se ven las cosas en el cine, no es lo mismo ni por asomo de cómo se veían, pues yo qué sé, en un noticiario por la tele de unas imágenes de Vietnam y no sé qué, es que no tiene nada que ver. Claro, cuando lo ves en un cine, es curioso que una ficción te afecte más que la realidad, pero es que es la forma de representarla. Pero ¿no? Piensa que aquí llevaban, mira, la guerra de Vietnam, los Estados Unidos entran directamente, bueno, empezó en los años 50. Sí. Estados Unidos entra en el 64, cuando ya han echado a los franceses de Indochina. En el 65 tienen los primeros combates de envergadura con el teniente coronel Halve Moore, que es el que sale Cuando éramos soldados de Mel Gibson, tal y cual, que es el primer enfrentamiento de envergadura. Llevaban entonces 4 años de bombardeo informativo. Desde el 65 hasta el 69 de la película, 4 años de ver a gente que va a Vietnam y vuelve sin una pierna, sin un ojo, traumatizada, me han pegado un tiro aquí, no puedo soportar lo que he hecho, imágenes, periódicos, manifestaciones, movida por aquí, movida por allá, tal, los colectivos, las minorías raciales también van a la guerra, no sé qué. O sea, quiero decir, son 4 años de un bombardeo interesante, y de hecho aquí ya empezó con la guerra de Vietnam lo que pasa hoy día, que son los bombardeos informativos de las guerras, que hoy día nos pasa. O sea, la guerra de Ucrania nos han bombardeado, Gaza nos han bombardeado información, y entonces pasó. Y esta película, lo que tú dices, va yo creo que también por ahí, porque la gente ya de tanto oír de la radio, de no sé qué, de han hecho una matanza aquí, no sé qué, no sé cuánto, ve esta película. Y yo creo que mucha gente dijo, en el campo de la ficción, yo creo que mucha gente buscaba como un alivio de la realidad, y llega a Sam Peckinpah y le dice, pues no, eso de alivio no. O sea, esto lo que vas a ver es lo que está pasando en Vietnam, las cosas ocurren así, los eventos, que realmente los enfrentamientos son sanguinolentos, no es como el Hollywood clásico, no da el malo un giro raro y se cae y ya está. No, aquí hay machaque. También te digo que si llamándose Grupo Salvaje la gente tendría que hacerse una ligera idea, ¿no? Yo te digo a ti que mucha gente
que entró ahí, y seguro que alguno que habría pasado por la mili en Vietnam, entró a ver la película con intención de ver los tiroteos que más o menos eran un poco de la época, sin más cosa pequimpaniana, de sangre por aquí, destrozo por allá, y cuando se quedó, yo creo que muchos se salieron, yo creo que más de uno se salió, y yo creo que otros a lo mejor de todo lo que habían vivido en Vietnam, pues no les sorprendió, porque ya estaban hechos, y luego gente que les sorprendió y se quedó a ver qué era, ¿no? Porque pensemos que, claro, hoy día ya no nos sorprende nada a nivel cinematográfico y social, pero entonces era una época de descubrimientos. O sea, las experiencias colectivas que se vivían en una sala de cine eran grandes capítulos de la historia del cine. Esas reacciones y ese cómo encaja la sociedad ciertas películas en aquellos años era una manera de vivir historia de la sociedad, del arte, del cine, pero hoy día ya no ocurre eso, ya rara vez vemos una película y vivimos una experiencia colectiva sobre una película tan trascendente que escribe una parte del capítulo. Sí, pero es bonito pensar que esta gente cómo se enfrentó a todo esto. Sí, sí. Es muy bonito. Y te voy a decir una cosa. Sobre todo sí, claro. Sí. Y la sociedad americana estaba preparada a medias para este tipo de cine. Preparada a medias. O sea, no era ya, si se lo hubiese puesto hace 20 años, habría sido otra cosa. Pero en aquel entonces... El doble rasero, ¿no? De la moral norteamericana y todo esto. Es que son muy puritanos. O sea, decir, tienen unos aspectos de su psique común que dices, joder, tanta libertad, pero luego, ojo. Sí, bueno. Sí, la doble moral americana, ¿no? Claro. Pero también es verdad que había ganas de ver algo nuevo, porque de ahí ya empezó todo el nuevo Hollywood y la gente parecía que tenía ganas de algo nuevo, ¿no? De esas historias nuevas contadas de otra forma. Cosecha, la de los 70, Iván. Bueno, impresionante, ya lo hemos comentado con El Exorcista y con Tiburón y ahora con esta, ¿no? Es que es una generación impresionante y entre ellos está Peckinpah, está Scorsese, está Spielberg, está Friedkin, está Coppola, Robert Altman, etc. Entonces, toda esta gente está haciendo un cine, está Cimino, bueno, es decir, están haciendo un cine pues que es revolucionario. Que es revolucionario. Bogdanovich también. Bogdanovich, enorme. Maestro olvidado, ¿eh? Ojo. Sí, bueno, un genio también, claro, sí, una pasada. Entonces se está haciendo un cine que la gente, yo creo que estaba ávida por ver esas novedades. Como decía Alberto, era un cine que se estaba haciendo en aquel momento, que era un descubrimiento, sobre todo para la sociedad americana, que a lo mejor no había visto otras cosas que se estaban haciendo en Europa y tal. Claro. Pero es la forma en la que el cine de Hollywood recogió muchas cosas que estaban haciendo fuera. Hubo curiosidad, pero hubo susto. Incluso en esta época hubo mucho susto. Claro, no, también hubo curiosidad, pero al mismo tiempo lo que tú decías, que y hubo impacto, ¿no? Sí. Es decir, estas películas impactaban, que es lo que quizá ahora ya estamos curados de espantos y ya no... Pero es curioso que impactase cuando llevaban 4 años de bombardeo informativo sobre la guerra de Vietnam, porque cualquiera pensaría, bueno, llevaban 4 años, no les tenía que haber afectado tanto, pero sí les afectó, ¿sabes? Es que es un tiempo... Es que impactaron tanto, porque... Vamos a ver, el cine estadounidense estaba años luz del cine europeo hasta que se suprimió el código Hays, ¿eh? Es decir, tú comparas el cine italiano del neorrealismo, la nueva ola del cine francés o el cine europeo con el cine de Hollywood y estaban años luz. Y claro, yo creo que la propia industria, y lo hemos comentado en varios episodios, era consciente del cambio que necesitaba, del giro de timón necesario para ponerse al menos al nivel de ese cine europeo. Y eran conscientes de que había que suprimir un código completamente obsoleto que restringía absolutamente todo y dar paso a un nuevo modo de hacer cine. Y repito, para mí, Grupo Salvaje es una de las primeras piedras a la hora de tender esos puentes entre el Hollywood clásico y el nuevo Hollywood. Y por ese puente siguen transitando cineastas que vinieron posteriormente a Peckinpah. Por ese puente transitó Brian De Palma, Scorsese, Spielberg, Coppola. Un puente lleno de muertos, por cierto. Totalmente. Hablamos del cine de Peckinpah, es un puente lleno de muertos. Pero es que... Pero hay totalmente que ser de acuerdo. De la importancia de las cosas y sobre todo que este hombre cambió el western. Las fórmulas habituales. Las fórmulas habituales del western cambian completamente. Y que es no hay héroes venerables
como en el juego clásico, tipo... Y los John Wayne protagonistas o mueren. Randall Scott. Ojo, que los protagonistas mueran sigue siendo un choque en aquel momento. Claro. Es que eso es una regla de oro que las mentalidades de entonces era como, esto no puede pasar. Tampoco hay reflexiones profundas sobre la ley. Vamos a ver, el ferrocarril que contrata el Harrigan, el personaje de Decker, de Albert Decker, hostia, que está compuesto por gente de la peor calaña, desde ladrones de cadáveres hasta bandidos. Eso era impensable hace unos años. Es decir, es un modo completamente nuevo de filmar películas. Y de hecho me gusta mucho de Grupo Salvaje una cosa, que es naturalismo, realismo, y parece que todo es un relato que ya está como predestinado en una especie de área del naturalismo salvaje. O sea, si te das cuenta, hay un sentido de la justicia natural increíble en esta película, porque los personajes, primero que el guión a mí me parece curioso que sea un guión que beba tanto de los momentos de descontrol, de un tiroteo que mueren 20 y tantas personas en una calle inocentes, hay tiros por todos lados, pero luego, sin embargo, Niños, como que... mujeres, niños, pero luego se va como automoderando, o sea, cuenta cosas que no son moderadas en absoluto, pero no se autodesquicia, no se deja, no es anárquico, no se deja llevar por esa misma explosión, sino no se autocondiciona, sino que es un guión bastante moderado y que tiene ciertas paradojas, porque, por ejemplo, a ver, Pike y los suyos son unos hijos de la Gran Bretaña. Por muy protagonistas que sean, lo que le pasa al final se lo merecen. Porque a cuánta gente no se han pasado por la piedra. Son forajidos que han dejado un reguero de cadáveres a su... O sea, han matado a muchísimas personas, o sea, se lo merecían, aunque sean los protagonistas. Y aquí hay otro ensayo interesante. ¿Cómo justificamos la violencia desde la subjetividad? Porque claro, yo creo que muchos cuando vieron la película o cuando ven la película dicen, ojalá se salven, y ojalá salven al chaval al Ángel. Pero claro, realmente no se lo merecen. Pero O sea, es que es un ladrón. Claro, pero es que nadie de los que están ahí, salvo los inocentes de la escena final, nadie se merece vivir. O sea, el Grupo Salvaje, Pike y compañía, se merecen la muerte. Y el general mexicano y compañía también. O sea, todos se merecen morir. Pero, Alberto, si el más decente es el personaje de Robert Ryan, que es un puto cazarrecompensas. Pero luego, esta es la paradoja que... Y un Judas. Claro, pero la paradoja que a mí me gusta del guión es que los personajes empiezan haciendo cosas malas o continúan haciendo cosas horribles, luego se dan cuenta de que pueden hacer un mínimo acto de bondad, que es salvar al muchacho al Ángel, que le están dando la de Dios es Cristo, y le están dando más palos que una estera. Y coño, por lo menos eso le concedemos el hecho de que es valiente, de joder, dejarle ya, vamos a ponerle, le rescatamos. Es un buen acto de los pocos que hay. Pero claro, quieren hacer el bien, pero continúan haciendo el mal, mueren, que es lo que se merecen, pero ellos en ningún momento se planteaban hacer ningún mínimo acto de bondad por nadie, y sin embargo se topan con eso. Y la otra paradoja que me gusta es la de Robert Ryan, porque el tío al principio dice, no, yo ya no quiero volver a la cárcel, lo dice al final de... es como no quiere vivir ya más en ese mundo, ya no quiere volver a la cárcel, se quiere redimir y tal y cual, y al final, cuando ya ha habido el casquerío padre ahí en Agua Verde, coge el tío, se le persona los restos de la banda de Pike y le dicen, vente con nosotros. Y un tío que se quiere redimir, al final, sin comer ni beberlo, vuelve a engancharse al mundo criminal. Es la hostia. O sea, son unas paradojas de la hostia. Lo llevan en la sangre, en el fondo, ¿eh? Sí, pero me gustan esas paradojas del malo que hace algo bien y luego el que quería hacerlo bien vuelve a hacer el mal. Bueno, a ver, ten en cuenta que el personaje de Ryan se mueve también por propio interés porque le han prometido el indulto si da caza. Claro. ¿Qué pasa? Que como se lía esa pardísima me encanta el plano que nos muestran, por cierto, de Robert Ryan ahí reflexionando, sentado con el caballo y que se acercan. Tenemos un trabajillo que hacer. Y el tío, en principio se lo piensa hacer así como... Venga, va, sí, voy a ir con vosotros. Claro, a ver si matamos a alguno. Porque ese es su sino, es donde él de donde él salió, ¿no? Está persiguiendo a Pike y a la banda por lo que tú dices, por pura necesidad e interés para no acabar otra vez en la cárcel, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con estas contradicciones que busca Peckinpah y son muy interesantes, pero también es verdad que, claro, digamos que estamos siguiendo a una banda de forajidos que lo han sido toda la vida, que ahora están ya en una edad madura y que están como, bueno, pues llegando al final de sus vidas, por así decirlo, y que también representa como el fin de una época para ellos, ¿no? Este es un western que sucede ya en el siglo XX, porque ya vemos que hay un coche, tal. Claro, está cerca la guerra, o
o ya está sucediendo, no sé exactamente qué año sucede la película, es difuso, pero es difuso. es casi porque dicen, cuando hablan de que hay aviones, bueno, que hay coches Sí. como estos con alas. Yo creo que está ocurriendo en ese momento. Está a punto la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero yo creo que esta es el fin de una época, el fin del western realmente, el fin de lo que hemos conocido como el salvaje oeste. Está llegando como a su fin, pero viene algo nuevo que no saben exactamente qué es. Yo creo que están también como en una época en que les sobrepasa. Ellos mismos cuando hacen la primera... la primera escena, ¿no? Que les sale mal y tal, y luego dicen, es que ya no, las cosas han cambiado, ya no somos los de antes, o ya las cosas van por otro camino y nos han tendido una trampa, etcétera, tenemos que prepararlo más, tenemos que trabajarlo más. Antes a lo mejor esto lo habíamos hecho 50 veces y nos salía bien, ahora ya no. Entonces hay un fin de una era y un fin un final de la vida de estos personajes que va tocando a su final. Y entonces son unos cabrones, porque son unos forajidos, lo han sido toda la vida, puta. pero es que los otros son más hijos de puta. O sea, se convierten en los héroes de la película porque ellos mismos también, cuando hablan entre ellos, entre Ernest Borgnine y William Holden, los dos personajes, dicen, bueno, pero es que nosotros tenemos, en cierta manera, nuestro código, ¿no? Tenemos como... hay cosas que hacemos y cosas que puedes decir si estás de acuerdo o no, pero ellos creen que tienen, dentro de lo que hacen, ellos creen que dentro de lo que hacen tienen una serie de reglas, ¿no? Pero eso le añade puntos, porque la complejidad del mal de este es malo, pero este es peor, eso le añade madurez a la película. Para mí es claro, le da puntos a la película. Exacto, es un plus porque claro, es esa complejidad, ya es un cine que entra en esa complejidad de que no son buenos y malos, o sea, ya todos son malos, por decirlo así, con momentos buenos o buenos con momentos malos, ¿no? Con acciones malas. Entonces es todo mucho más complejo y mucho más interesante. Pero para mucho ellos... más humano, es una película mucho más humana que las... Aquí no hay esos héroes tipo, lo que decía antes, tipo John Wayne, tipo Randolph Scott. Aquí todos son unos hijos de puta. A cada cual peor. Es decir, esto hay que partir de la base de que es una guerra en sí misma entre tres contendientes. A saber, los forajidos de Pike, los cazarrecompensas de Ryan. Y luego está el ejército federal mexicano con Mapache. Poca broma, ¿eh? Poca broma, que ese tío es un cabrón con pintas. Es un psicópata. Es un psicópata. Pero es que Pancho Villa era peor. ¿Y a dónde pasa? ¿Sabes? Pero los cazarrecompensas... Perdón, el cóctel que se forma ahí. Y otra reflexión, y los cazarrecompensas apoyados por la ley. Es decir, apoyados por la ley. Que vaya bandarras, que son unos bandarras. Claro, que se lo dice Robert Ryan al personaje este. O sea, que era Harrigan. Exacto, de qué se siente al ir matando a la gente, ¿no? A ir ejecutando personas en el nombre de la ley y de la justicia, ¿no? Pero es que ese personaje del sheriff piensa también lo disfrutas. Tiene una justificación, porque como es el sheriff, dice, no, es... Pero vamos a ver, que está matando inocentes. Claro, fíjate que todos justifican al final sus actos por diferentes motivos y no, yo soy el bueno, ellos son los malos, ¿no? O sea, yo lo hago porque yo soy la ley. Los otros dicen, no, yo soy bueno porque tenemos un código. Y los otros somos buenos porque luchamos por... Pero es un retrato de la América de aquel momento y de la situación de que aquí cada uno en la guerra de Vietnam, por ejemplo, justifica sus mierdas según su concepto, según su rollo, ¿sabes? Pero es realismo. Un ensayo brutal sobre la condición humana, sobre la miserable condición humana. Y sobre todo, aparte de eso, totalmente de acuerdo, Martín, pero tío, si tú lo piensas, tiene tantas vueltas el guión porque parece algo sencillo, de una banda de forajidos y tal, pero en su significado no es sencillo, porque también... Primero, al matarse entre ellos, es lo que decía, es una ley de la justicia natural inapelable. En algún momento, un hijo de puta de mayor nivel y uno de medio nivel, al final se van a dar de hostias y se van a autoexterminar. Por justicia natural, eso va a ocurrir en algún momento. Pero es que también, ese hecho que está mal en sí, que es el de acribillarse a tiros, porque está mal, es horrible, pero al mismo tiempo, como se han cargado a unos que son peores que ellos, han hecho el mal consiguiendo algún tipo de bien, que es ahorrarle al mundo que esos cabrones que eran peores que ellos sigan por ahí dando tumbos. O sea, es que es de una complejidad guión increíble. Pero luego vendrán seguramente otros que sean más cabrones y volverán. El Pancho Villa y compañía, por ejemplo, ¿sabes? Esos eran tela. Pero además es que a Pancho Villa le tuvo que combatir el ejército estadounidense. De lo cabronazo que era. O sea, hicieron antes de la Primera Guerra Mundial intervenciones que Patton estuvo ahí
el general Patton de la Primera Guerra Mundial estuvo, y famoso en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la intervención estadounidense contra Pancho Villa en México. Y de hecho estuvo en una batalla que el nombre es una broma, pero existe, que es la batalla de San Miguelito, ¿sabes? Pues los americanos tuvieron que combatir a Pancho Villa, o sea, no sé, casi no se ve en la película, pero era peor. Era peor, o sea, Mapache en comparación con Pancho Villa, para que tengan que entrar los americanos a por él, tú imagínate. O sea, tenemos arma al pisto aquí. No, sí, pero es que sí, o sea, en cuanto a la trama parece sencilla porque, vale, tienes a unos forajidos que quieren dar un golpe y les sale mal. Luego unos cazarrecompensas y por medio se topan con el ejército mexicano. Pero el significado de esta historia va mucho más allá de lo puramente violento. Trasciende sobre todo a esa miserable condición humana y que en el fondo los seres humanos, hay que hablarlo claramente, somos unos hijos de puta, unos más, otros menos, pero todos tenemos ese instinto dentro que hay que saber. Entonces, a mí me gusta mucho esta película porque desde el primer momento es una declaración de intenciones. Vosotros os dais cuenta de cuando ellos llegan, que es brutal, llegan a paso muy lento con el caballo tal, y enfocan los rostros y ves que son unos señores que están curtidos en 1000 batallas por la vida, tal, no sé qué. Y justo después nos muestran a unos niños riéndose, aparentemente alegres porque, y se supones, viven en un pueblo feliz, tal, ahí. Pero es que se ríen porque están torturando a un escorpión con unas hormigas asesinas. Le están echando encima al alacrán hormigas asesinas y se están descojonando porque se está muriendo y no puede salir de ahí. Pero eso es lo que pasa al final de la película. Si te das cuenta, al final Mapache es el escorpión y el grupo salvaje son las hormigas que se lo comen. Y de hecho eso es una especie como de filosofía precognitiva antes de enseñarte todo el conocimiento, todo lo que te va diciendo la película. Y luego cuando ves el final dices, hostias, esto es lo del alacrán y las hormigas. Yo al principio, la primera vez que la vi, lo interpreté como, se ríen porque ven en el escorpión como la autoridad que se lo comen los bichos, ¿no? Pero luego, claro, pero se ríen porque el acto en sí es horrible, pero al mismo tiempo, que es lo que te decía antes, que las hormigas se comen al alacrán tiene algún tipo de beneficio, porque el alacrán es peor, podría matar muchas más hormigas de lo que las hormigas podrían hacerle daño al alacrán. O sea, es que es lo mismo, es una paradoja. Pero al mismo tiempo, está bien esa comparación con el final y que es interesante. Y al mismo tiempo es la crueldad humana, de la crueldad que los niños llevan esa crueldad dentro por el entorno en el que están viviendo, por el contexto en el que están viviendo. Sí. Entonces, al mismo tiempo te está hablando de muchas cosas al mismo tiempo. O sea, y eso es lo interesante. Y de hecho, ahí está la presencia de los niños a lo largo de toda la película es constante. O sea, si os fijáis, siempre están los niños en donde no tienen que estar. O sea, en donde no tendrían que estar los niños. O sea, los niños, que es lo que tenemos que proteger más, ¿no? La infancia, etcétera, lo más inocente, lo más puro, y están donde no tienen que estar. Están escuchando conversaciones violentas y hablando de matar y de tal. Están presenciando y siendo testigos de matanzas. Están luego yendo a por lo que han dejado los cadáveres por ahí, tirado, ¿no? Y a ver qué pueden coger. Están cuando torturan al pobre Ángel y lo llevan a rastras con el coche y lo llevan arrastrándolo por el suelo y los niños lo van siguiendo. Unos niños lo van siguiendo por detrás. En fin, está... Es lo que heredaron, es lo que vieron. Y entonces, claro, es lo que ellos han heredado, es el entorno en el que viven y lo viven con toda la naturalidad de, bueno, esta es la vida, esta es la... Es que la violencia es natural. Y esta es la claro, entonces es lo que Peckinpah intenta de alguna forma, yo creo, pues lo que tú decías, Martín, de que todos somos, quiero pensar que no lo somos, pero que la sociedad en general, hablando en genérico, o sea, Peckinpah no tiene mucha confianza en el ser humano. No. Cree que el ser humano es malo o es pero él distingue entre dos conceptos. Él piensa, yo creo, o sea, primero, Peckinpah, por lo que está diciendo que es una reflexión argéntea, o sea, brillante, o sea, totalmente áurea. Solo lo que para lo que mí veo. es alumbrar el cielo, lo que acabas de decir, porque no me lo había planteado en profundidad. Pero yo creo que es un filósofo en imágenes, Peckinpah, de alguna manera, porque es lo que te digo, o sea, yo creo que él diferencia entre natural
y correcto. Piensa a la romana. O sea, para los romanos cada palabra es una cosa, no es sinónimo. Pues tío, con lo del alacrán, cómo viven los niños el impacto con la violencia. El niño es el que le da el tiro de gracia a Pike. El niño ese mexicano. O sea, ojo, están al principio ya involucrados en una violencia porque nos dice Peckinpah que la violencia es natural en el mundo, pero no es correcta desde el punto de vista moral. Porque en ningún momento se narra como algo aceptable porque sea natural. Ahí está la complejidad del ensayo que tiene Peckinpah con nosotros. Yo lo veo así, al menos. Sí, que en realidad aquí, es decir, los niños no son retratados tanto como víctimas, sino que son, bueno, forman parte de esa sociedad. No, son personajes de ese entorno. Son personajes de ese entorno, ¿no? Personajes condicionados. Efectivamente, no sufren por ello, están contentos, ríen. Y en Claro. ese sentido, y eso es algo que también está presente en otras películas de Peckinpah, que aparecen los niños también Cruz de Hierro, el niño este que quiere huir, el niño soviético que James Coburn le dice algo así como que esto ya acabará o algo así, o como que se va a escapar el niño de ahí y se va a ir y ya no va a estar más en la guerra y tal. Es verdad, Exacto. los niños... Si queréis, sobre este tema, pues aprovecho para decir que aquí nuestro colega Manu de Twitter, a quien mandamos un saludo, escribió un artículo hablando de la presencia de los niños en todo el cine de Peckinpah. Y es una reflexión muy interesante porque es verdad que está presente en toda su filmografía, ¿no? Y aquí en Grupo Salvaje, lo que tú decías, es que al final es que es un niño el que le pega el tiro de gracia a Pike. Es que te quedas como... Y es como natural, están ahí en el entorno, viven con eso, han crecido con eso y acabarán siendo esas personas adultas. Acabarán siendo peor o igual. O peor. Es un ensayo muy elaborado. Porque Pike no es una buena persona. No. Esto, vuelvo a repetir, es una película, para ser muy, muy preciso, es una película de hijos de puta. Sí. Sí, es una película de hijos de puta. Sí. Los únicos que no son hijos de puta son los niños. ¿Sabes? Pero a la vez es muy compleja. Es que es muy compleja. Es mucho más que una sucesión de imágenes con tiros y explosiones y Warren Oates ahí con las prostitutas y no sé qué y bebiendo whisky. Es mucho más que eso. Es mucho más. Es un ensayo, como digo, sobre la condición humana. Es una película que está rodada magistralmente en cuanto a puesta en escena, fotografía y acompañada de esa banda sonora prodigiosa de Jerry Fielding. Es una película que a uno le hace reflexionar cada vez que la ve porque ilustra perfectamente la realidad como de lo que decía antes Alberto, de la América del momento, de la sociedad del momento, de lo que ocurría en el oeste, la ley natural, la violencia natural, la distinción entre lo natural y lo correcto. Hay muchas reflexiones a lo largo de esta cinta. No es solamente el pa, y venga, tiros y no sé qué. No. Vuelvo a decir, es un recurso más que justificado y es una violencia, digamos, rodada con una lucidez y una precisión quirúrgicas. Es decir, la sangre, hace brotar la sangre como el que brota la hierba. Es decir, tú le pegas un tiro a uno, muestra el daño que hacen las balas. Muestra el daño que hacen las balas. Primera vez. No hace excepciones. Sí. Ni con mujeres, ni con ancianos, ni con los niños. Lo muestra todo. Muestra la crudeza de las guerras. Porque es una guerra. Es una guerra. Es una guerra entre tres bandos, a cada cual, bueno, pues se mueve por sus intereses, pero tres bandos llenos de auténticos cabrones. Y las balas, uno de los mensajes que nos lanza Peckinpah es que las balas hacen daño, hacen mucho daño y se llevan por delante a poblaciones enteras, cercenan vidas. Y hay muchas escenas en las que la sangre es vamos, un personaje más, se tiñe de rojo el suelo. De hecho, la escena esta que decís de Pike con la prostituta detrás, cuando le pega el tiro y le dice ¡ah, zorra! No sé qué. Ahí sale un montón de sangre. Es que eso... Es mi escena favorita. No se había filmado nunca. Me parece... o sea, ese momento es que es ya tan de descontrol que a mí la primera vez que lo vi me hizo hasta gracia. O sea, ya es una locura. O sea, que la secuencia final es una locura. O sea, el último tramo de la película es una locura, es un caos total, ¿eh? Sí, es un caos. Es un caos, pero ya van
Pero es lo que decía, es que de esa complejidad de que ellos pueden pensar que tienen su código y tal, pero luego realmente hacen ciertas cosas que dices, hostia, realmente no sois unos cabrones, o sea... Y no sois nadie para dar lecciones de si código, de no código, de... claro, o sea, no sé, ahora me he acordado, no sé por qué, pero de la escena previa al tiroteo final, que están con esas prostitutas y Sí. una se está quejando de que no le han dado el dinero que ha pedido, Sí. no le han pagado, y está William Holden escuchando eso y está pasando de todo, o sea, con una cara de me da igual, o sea, no entra, piensas que va a entrar allí y les va a decir, oye, pagad a esta mujer o lo que sea. No. Entra ahí con una cara de que está totalmente ya decidido que quieren ir a por el general ese mexicano y a por Ángel, ¿no? A intentar rescatarlo. Y dice, vámonos, ¿no? Entonces los otros se quedan así como, bueno, va, venga, vámonos, ¿por qué no? Y lo otro les da igual, o sea, Pero le es acaba como... dejando una moneda, ¿no? Sí, Es le que no me... dejan, ¿Le sí, deja una moneda? le dejan dinero, sí. Al Paga final sí, porque yo creo que él se a da la cuenta de y la, dice, soy un cabrón. a la de la habitación de al pues... lado le da el dinero de ella y de Pero las le otras da... dos. se la da a la A la otra. sí, a la otra chica. Sí. Es verdad. Pero es para todas, porque él No me está viendo acordaba, lo que está pasando y lo da. Pues Pero perdón, una no me cosa que acordaba. quería decir sobre la moderación de la no moderación del guión es, para matizarlo un poco más, es que a lo largo de la película no se abusa de esa exposición de la violencia, sino al contrario, sino vas viendo a través de formas más moderadas de narrarnos la historia, cómo realmente al final se deriva el cine, o sea, perdón, la película se resume en la pregunta de cuando eres un niño y te hace gracia la violencia y la ves como algo natural en tu mundo y eres un sujeto condicionado a la violencia, ¿quién acabarás siendo? Y ese desarrollo moderado, que tampoco abusa de los tiroteos, que luego ya hay descontrol y todo lo que tú quieras, es a lo que se nos responde al final de la película, que es pues acabarás siendo o mapache o Pike, pero vas a acabar mal, o sea, porque es un mundo cruel. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho, y es, hay una escena que también es una de mis favoritas, que yo creo que es el despertar de esa circunstancia que te envuelve en esa violencia natural, que es, yo creo que hay un momento de despertar en la película, y es cuando Mapache están todos como riéndose y tal, y la cámara le encuadra y hace zoom, y el tío está como con una mirada cansada, mirando la nada, y te das cuenta que está pensando muchas cosas, y yo creo que es también un sujeto desde pequeño condicionado a la violencia en un mundo totalmente enrevesado e infernal. Yo creo que en ese momento, que tú le ves como pensativo, como reflexionando, él se da cuenta de que realmente es un títere el cual la violencia y la esclavitud que te genera ser un sujeto que no puedes decidir más que hacer daño para sobrevivir, que al final eres un esclavo, yo creo que se da cuenta de que su vida es una puta mierda y de que es un esclavo de la violencia. Porque él no puede dejar de ser violento. Mapache no puede dejar de ser violento, como no lo puede dejar de ser Pike. O sea, son mentalidades que realmente, y personalidades que son esclavas de la violencia. Porque cuando no hay nada más que eso en tu mundo, no puedes hacer otra cosa. El esclavo no tiene capacidad de decisión y ellos tampoco. Yo creo que él se da cuenta de, soy un esclavo, soy el tío con más medallas, con el general más tarde, el que todo el mundo respeta. Soy un esclavo. O sea, ¿qué me diferencia a mí de ese de al lado, que es un pelanas? O sea, yo creo que se da cuenta de ese tipo de cosas ahí en esa mirada mapache. Sí, pero su final es cojonudo, ¿eh? Cuando le corta el cuello ahí al pobre Ángel. Pobre Ángel. Sí, pero luego le dan matarile. ¿Sabes? Sí, claro, ya, luego ya se descontrola todo. Es que además hay un momento de esa escena en la que él le corta el cuello, creo que es William Holden el que lo mata, le dispara y lo mata, y hay una pausa, una breve pausa que todos se quedan ahí como Se diciendo, descojonan. ¿qué ha hecho este? Y se descojona, y luego mata al alemán. Al alemán, Sí, sí. Qué y ya tío empieza más todo. odioso, me cae fatal, me cae fatal. Le pega un tiro ahí en la cabeza, ¡pum! Y luego ya empieza el tiroteo, la balacera, pa, 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 pa. Y eso es, para mí eso es hipnótico. Es Cine. hipnótico, es la violencia en su máximo esplendor. Es decir, ya, como diría Eastwood en El Sargento de Hierro, lo de es una hijoputada, ya hemos visto bastantes hijoputadas. Vamos a ver unas cuantas más ahí, y lo de las ametralladoras ahí, cómo pone los planos, cómo se fija, cómo las encuadra, todas las balas, ves el retroceso,
Porque esto, no olvidemos que estamos en el año 1969 y es artesanía pura. Es decir, no había CGI, no había ordenadores. Y la puesta en escena es tremenda. Para mí es una de las mejores puestas en escena, no solo del western, sino del siglo pasado. Sí. Ojo, cuidado, ¿eh? Es Cuidado bestial. con Sí, eso. Es bestial. Yo no recuerdo westerns con esa puesta en escena, esa forma de rodar la violencia. Es que es única esta película. Sí, Es sí, sí. única. Y Y yo por no sé. cierto, ahora lo que dice Martín es muy interesante porque el Grupo Salvaje desmanteló ciertos cánones del western, inicia un nuevo western en un nuevo Hollywood, Una porque, renovación tal. porque realmente Grupo Salvaje pertenece más al estilo de los años 70 revolucionario que hemos comentado Sí. últimamente, que al estilo un poco, sí, es bueno y tal, pero un poco sin más, de principios de los 60, mediados. Pertenece más a los años 70, a esa ola revolucionaria, aunque sea el Sí. 69. Pero en estilo es ya el estilo de los 70 realmente. Este es estilo 70. Pero, Porque pero, tú, por ejemplo, perdona, ¿eh? O sea, ves Mayor Dunde y es una película rodada de un modo más clásico, sí, sin perjuicio de que se filme la violencia de una forma muy descarnada, muy cruda. Es una película que me parece apabullante, que no la calificaría como una obra maestra, pero es excelente. Es excelente y me encanta el duelo interpretativo entre Richard Harris y Charlton Heston, y los últimos 40 minutos me parecen soberbios, me parecen totalmente, trepidantes totalmente. y vibrantes, frenéticos, la batalla contra los franceses. Pero está rodada de un modo un poco más clásico. Esta no, esta es lo que tú dices. Es mucho más setentera, porque en el fondo estamos en los albores de los 70, Sí, sí, estamos sí. en el 69 y ya se han puesto las primeras piedras, los moldes viejos se han roto y damos paso a una nueva era y empieza algo nuevo, ¿no? Una época de descubrimiento del Pero cine. a lo que yo te quería ir era que luego, 23 años después, la película, porque Grupo Salvaje, para completar el planteamiento, Grupo Salvaje desmantela el canon de western hasta entonces, pero la película que desmantela a Grupo Salvaje y su estilo es Sin Perdón de Eastwood, que lo has mencionado. Es el anti-western y es una crítica al propio western, al propio género western, a la violencia del western y a la violencia en el cine y en el arte. O sea, lo que establece como un parámetro narrativo aceptable Peckinpah en el 69, Clint Eastwood lo desmantela en el 92 con Sin Perdón. De hecho, yo creo que Sin Perdón es el fin del género western. Para mí, Clint Eastwood le puso punto y final al género western. Sí. Todo lo que viene después es neo-western o post-western. Pero para mí el fin es ese, porque es que es una crítica tan grande al oeste, al género, a la violencia en el cine, porque además él lo dijo en una entrevista, dijo, es que yo hice Sin Perdón porque me cuestioné el cómo habíamos crecido viendo a Humphrey Bogart, a James Cagney y compañía desplegando una violencia que aunque no fuese como la que se narra en los 70, era una violencia gráfica. Bueno, gráfica no, pero era una violencia que Más sutil, pero era violencia. era sutil, pero era una violencia que al final se escenifica y se normaliza y luego ya deriva en Grupo Salvaje, que ya es el paso siguiente, ya es más estética, más espectacular, más chorrazo de sangre, más visceral, más desagradable, pero él se cuestionó el hasta qué punto se había llegado en esto, en el hecho de avanzar en la violencia como recurso narrativo y que nos habíamos normalizado esto. Y Sin Perdón, solo la podía haber rodado un cineasta como Clint Eastwood, porque cualquier otro había hecho una película de moralina, de una crítica fácil a la violencia en el western, decir, no, pero Clint Eastwood lo hace de manera magistral, pero Sin Perdón desmantela a Grupo Salvaje. Esto es importante, yo creo que verlo, porque 23 años después, pensemos que ya todo el western que viene, los 23 años después hasta Sin Perdón, sigue el estilo Grupo Salvaje. La Venganza Dulzana sigue el estilo Grupo Salvaje. Y otros tantos. Y hay muchos Sí, sí. spaghetti western de los 80 que, ojo cuidado, que eso, vamos, ese es el casquerío padre. Un cine, 23 años de un cine duro, complicado. Sí, no, es curioso, es muy interesante porque no me lo había planteado nunca así. Es decir, se habla mucho de los westerns crepusculares y fíjate lo distintos que pueden ser muchos westerns que se denominan crepusculares. Desde Centauros del Desierto, El hombre que mató a Liberty Balance, Grupo Y algunos Salvaje. de Cecil B. DeMille, que son crepusculares ya. Sí, sí, y Sin Perdón, finalmente. O sea, que se denomina a veces de una misma forma y luego cuando te paras a analizarlas como has hecho tú, no tienen nada que ver.
no tienen nada que ver. O sea, cada película tiene un propósito en sí mismo, ¿no? Es decir, que Grupo Salvaje quería contar algo, que es lo que estamos comentando, ¿no? De esa violencia descarnada, de esos hijos de puta, de ese mundo que se acaba y no sabes lo que vendrá después. O sea, es todo esto, ¿no? Es ese grupo de forajidos que al final van a hacer el último trabajo, ¿no? Pero ya van a morir, o sea, ya saben que van a morir. Entonces, esto es una forma de verlo, y la otra es la de Eastwood, ¿no? Y la de Sin Perdón, que es lo que tú dices, ya es una crítica Es el anti-western. es el anti-western, es verdad, es el anti-western. Ya no es simplemente un western crepuscular, es que va más allá. Es que va más allá, ¿no? Entonces, ya no es solo porque el crepuscular puede ser, pues eso, porque los personajes no hay tanto manierismo de buenos y malos, es todo como más complejo, más difuso, pero luego hay matices y hay intenciones diferentes, ¿no? A Peckinpah le interesaba retratar esa violencia porque creía a lo mejor que el ser humano era así por naturaleza, lo que tú comentabas de la naturaleza y del entorno y de cómo, y por eso también esos niños. O sea, hay una visión que es muy de él, muy particular y no tiene nada que ver. La ley La ley natural, la ley del más fuerte, ¿no? Y todo eso, y no tiene nada que ver con lo que Eastwood retrata tantos años después, que es esa vuelta a Es que tú tener antes dijiste en tu intervención una cosa que es muy interesante. Cuando ellos llegan al pueblo a caballo, que cuando dicen eso de las cosas ya no son como antes, tenemos que cambiar, eso también es aplicable al propio cine. Claro. Claro, te das cuenta, porque estamos en la transición al nuevo Hollywood. Eso se aplica al propio cine. Y lo que dice Alberto de Sin Perdón, de la crítica, de que Eastwood pone de relieve esa violencia en el western, esa crítica férrea, a mi modo de ver, al western y a los arquetipos del western, a los moldes, dista mucho de, por ejemplo, Centauros del Desierto, que también es un western crepuscular, pero no tiene nada que ver, porque es un momento determinado de la historia, es un capítulo más de la historia norteamericana narrado por el que para mí, repito, para mí es el mejor cronista de todos los tiempos. Lo es. Cinematográficamente hablando. Es el mejor. Un observador, porque para mí, ante todo, Ford era un observador de la vida. Y esas observaciones las trasladaba a las películas y lo hacía de forma magistral. Entonces no tiene nada que ver. Porque Eastwood, la pretensión en todo momento es criticar al oeste y poner de manifiesto muchas cosas. Y la pretensión de Ford es contarnos un capítulo de la historia de un país. Cuando hablábamos en el podcast que la película tildaron de racista, tal, ¿os acordáis cuando se estrenó? Tal, no, es que es un retrato de la América en ese momento. Y el personaje de Wayne, que es el más oscuro que interpretó en su carrera, es un enfermo, es un racista, es un enfermo. Y la persona que saliese del cine queriendo ser Ethan Edwards tiene un problema. Sí, claro. Entonces, a mí me hace gracia me hace mucha gracia cuando a él pues decían que era un nazi, que era un racista. No. Primero, no era un nazi. Era un enemigo del nazismo y advirtió de los peligros de Hitler cuando empezaba a adquirir fuerza. Lo situaron en el Partido Republicano, no era un republicano. El republicano era John Wayne y era James Stewart, no él. Y luego encima lo llamaron racista por rodar a Centauros del Desierto porque el protagonista era un tío que era un racista y era un hijo de puta. No, perdona, es que ese personaje retrata una mentalidad de una época determinada. Entonces hay muchos matices. Claro, correcto. En este caso del oeste, pero como también hay matices en todos los géneros, como los hay en el cine negro, como los hay en los melodramas, como los hay en el cine de aventuras. Es decir, no son compartimentos estancos. Todas las obras beben unas de otras. Sí. Y eso es lo bonito del cine, ver las similitudes, pero sobre todo las diferencias entre las películas. Ahí se aprecia el cine, de verdad. Claro, porque hablamos de cine para aprender de cine. Se aprende de cine hablando de cine. Y decimos, venga, hoy westerns crepusculares, vamos a hacer una lista. Venga, Centauros del Desierto, a la lista. Sin Perdón, a la lista, tal. Pero luego te pones a pensar y dices, son completamente diferentes. Claro, son distintas, no tienen nada que ver. Es que la mirada es totalmente distinta. Ya está, en el cine mudo había cine western crepuscular. Claro. Ojo, cuidado.
¿sabes? Sí, no es algo tan moderno, ¿no? No es algo tan reciente. No, ya Sí, Cecil B. DeMille ya tocó palos en ese tema. es, ¿Y no os dais es, cuenta de que el western es como una base para cualquier tipo de planteamiento es que el temático western, o dramático que puedes aplicar cualquier estilo? O sea, es es que el, como una base sobre la que puedes hacer la película que quieras y sí, siempre va a funcionar. es que el western Por ejemplo, lo es el cine todo. negro tiene unos códigos férreos. Si te sales de una serie de cosas, a lo mejor no funciona. Pero el western no es así. No, el western es todo. Es que, y mira que nos encanta el cine negro y otros géneros, pero es que el western me chifla porque es lo que tú dices. En el western cabe todo. Todo. Cabe Es todo. una O sea, base en la que cabe todo. cabe la aventura, cabe el drama, cabe la comedia La incluso, cabe oscuridad, la ¿sabes? oscuridad, lo crepuscular, lo violento. Es que cabe O lo absolutamente idealizado lo también. histórico, O lo la, historicista, ¿sabes? sí, la épica. O sea, cabe ahí bueno, es infinito. O sea, el western puedes abordarlo desde tantos puntos de vista que es infinito. Es el último refugio de la tragedia griega. Claro, Ojo, cuidado, ¿sabes? bueno, para ellos es el mito fundacional, ¿no? Es Sí, pero para... sigue los parámetros de la tragedia griega, Mm, del fatum, de ese destino al que el personaje no puede hacer nada exacto. por evitarlo, que esa es la raíz de la tragedia griega, ¿sabes? Efectivamente, efectivamente. El western es eso también. Sí, sí, sí. Y Ese es su aquí verdadero poder, yo creo. es un género que bueno, sí, en ese sentido, en esta película también se ve, ¿no? Que estos personajes parecen todos destinados, ¿no? Y hay muchos westerns en los que parece que todos están predestinados a algo, ¿no? Entonces, esto es verdad. Es verdad. Y aquí Peckinpah lo aborda de otra manera completamente nueva, como decíamos, y diferente. Y no sé si creéis que al final. Es que no sé, al final cuando van a rescatar a Ángel es que intentan hacer algún tipo de bien para Sí, ellos, yo creo para, que sí. para Buscan la redimirse. redención, aun sabiendo que no la van a encontrar. Eso es, ¿no? O sea, Y en buscan. términos religiosos y de la fe, están haciendo un sacrificio, ¿eh? En cierto modo, porque están dando la vida por él, ¿sabes? Sí, van a morir, Yo creo que lo saben, Ellos ¿no? No saben sé. que van a morir. Ellos en el fondo, en su fuero interno, saben que van a morir. Lo Lo saben. saben. Incluso, no sé yo si en ese momento que decía Martín antes de pausa, desde que están ahí, que acaban de matar Mapache. a Mapache y están en ese momento de pausa, es que llegas a pensar, si ahora se van, Sí, sí, es- sí, es- los van a dejar escapar, ¿no? no, ya, pero pero estaba en todo el mundo como, ¿qué han hecho estos tíos? ¿Sabes? Es como, no, hombre, si se hubieran ido, les hubieran masacrado, ¿no? Pero es como, yo creo que lo entienden en ese momento, decir, bueno, aquí se ha quedado la gente que no se esperaba esto, están todos esperando, pero ya está, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ya saca la pistola, se carga el alemán y ahí ya empieza Me hace el gracia caos que total. el alemán siempre, en la historia americana, desde que llegó a América los alemanes, como por ejemplo el antepasado de Donald Trump, que era un banquero alemán que llegó a América a finales del 19, o sea que el antepasado de Donald Trump ya andaba por Estados Unidos en esta época. El alemán siempre ha estado como al margen de los anglosajones en Estados Unidos, que son los que fundan Estados Unidos. Siempre está al margen. Y al alemán en esta película se da una importancia Sí, ridícula. O sea, en el momento en el que Otro, porque es podría. ridículo. Es Claro, un personaje superfluo. pero es que eso es un odio anglosajón al alemán. Porque el sí, alemán en Estados Unidos siempre ha estado discriminado. De hecho, la movida esta de la templanza, contra el alcohol y tal y cual, en la Primera Guerra Mundial, todas las asociaciones feministas de Estados Unidos generaron un odio hacia el alemán, porque el alemán era el que tenía una tienda de cerveza alemana, de salchichas alemana, de no sé qué. Eran normalmente gente que vendía, montaba negocios para vender cerveza a Alemania, importada, para vender salchichas y tal y cual, y todo el mundo tenía en su visión que los maridos anglosajones, irlandeses, iban a ponerse finos a la taberna del alemán del pueblo. Y al alemán, por culpa de los feminismos de ese momento, que culpabilizaron a los alemanes, generaron un odio al alemán acojonante. O sea, hay literatura sobre esto a nivel histórico. Y de hecho, ese odio hacia el alemán fue uno de los factores que propició que Estados Unidos entrase en la Primera Guerra Mundial que está ahí de fondo en la película. O sea que el alemán, lo de las ligas estas del abstemio y del feminismo, porque además el marido, cuando volvía a casa mamado, le daba una paliza a la mujer. O sea que aquí hay temas de la historia americana
que la gente o no sabe o obvia, pero yo creo que es necesario remarcar para investigar más sobre estos temas. Pero que es un momento pensemos que es que el personaje de Iron Man es ridículo, yo creo que porque toca, ¿sabes? Porque toca que en aquel momento es un personaje ridículo, porque es que les tenían ridiculizados y demonizados a los alemanes. Y me hace gracia porque es que no tiene ningún tipo de relevancia y muere de una manera chistosa. Que el tío cuando va a hacer algo, que dice, va a hacer algo este personaje por fin, y le dan un tiro, joder, macho. No ha hecho nada. Nada, no ha hecho nada. De los alemanes, ¿sabes? Es increíble. A mí lo que me encanta es lo listos que son los forajidos robando las armas y jodiendo al ejército mexicano, porque hay una secuencia cuando se encuentran ahí con esas tropas y llega el militar de alto rango y le dice Ernest Borgnine, ven, pero solito, y se acerca tal, y tiene una conversación ahí, y de repente dice, jodidos gringos, no sé qué. Mira, justo dispara, se lía parda. Apaga la mecha, ¿Quién fue? Y el tío levanta la mano. ¡Mátenle! Levantes el rifle. Pero no lo digas. No lo digas. Mátenlo. ¡Pum! Sí, pero le cascan 2 tiros y luego cae a cámara lenta. Sí, o sea, sí. Siempre me ha hecho mucha gracia eso, ¿sabes? Te digo una cosa, mira, esta escena creo que es mi favorita de toda la película. Mi favorita, es brutal. Sí, también. Es que es brutal esa escena. Es que cómo está rodada, cómo está montada, el toque ese de... ¿No te causa un poco de risa? Sí, es que es un poco de risa. Más cerca. Y el otro, ya te he escuchado, ya. Y se acerca y el otro ya con la dinamita, todo el rollo este de, oye, que aquí vamos a volar por los aires todos y que... y es que es todo como está montada. Es una escena... claro, así no tendremos ningún arma. Claro, ninguna, no sé qué tal. No, pero si no se matan ustedes, los vamos a matar nosotros. pero somos amigos. Jodidos gringos. No, pero y lo de la ametralladora a mí me hace mucha gracia, y la ametralladora le dice, no, si aquí hemos pactado rifles y pistolas y punto. Y se quedan así como rayados y dice el Pike, pero como regalo lo damos. Un regalo. Porque, que por cierto, que no voy a ser que os enfadéis. El que quiere meter mierda es el alemán, porque el alemán dice, y sé que tienen una ametralladora. Y es entonces cuando el Pike dice... Está ridiculizado el personaje. Lo han ridiculizado. Tiene 3 frases en la película y todo es para quedar mal. O sea, pero porque hay una especie de germanofobia en aquel momento, ¿sabes? Sí. Es que yo creo que es un rasgo que tocaba por la época en la que es la película, ¿sabes? Y es curioso que y ahora que lo comentamos, que en toda esa violencia descarnada de la película, que tenga también, porque creo que los tiene, esos pequeños toques de humor. Sí. Que como de la escena esta de la entrega de las armas, bueno, que no las entregan en ese momento, que les dicen, oye, que cuidado, que os las traeremos, pero no juguéis con nosotros. A mí, ¿sabes cuál me mata? Pero hay más. ¿Cuál? Perdón. La de Warren Oates quedándose sin whisky. Cuando están ahí con esa pequeña tregua que se ponen a beber todos whisky, se lo pasan todos la botella y el creo que es Borgnine, no, el que va conduciendo, pega un trago más largo de lo normal, como para joder al otro, le pasa la botella vacía y todos se descojonan de él. Y Warren Oates se queda sin whisky. A mí en ese momento me recordó a Matt Potter en Tom Sawyer, que andaba todo el día mamado, todo el día borracho, y me resultó raro. Dije, joder, el personaje de Matt Potter quedándose sin alcohol, ¿cómo es posible? Sí. Pero a mí hay 2 escenas que me encantan. Una es que además yo estoy seguro que podría pasar en la realidad. Y luego esto sería algo que trascendería en alguna anécdota, en algún libro de historia. Pueden pasar en la realidad. Sí, pero es que a mí me encanta la escena de descubren lo que es una ametralladora y una situación disparatada de 800.000 tiros y no da a nadie. O sea, todo el mundo se acojona, se esconde, se tira, le da una bala a la maceta, pasa una ráfaga de balas y revienta una tienda de secar los estos, tal. O sea, un caos de la hostia, balazos por la fuente, los tíos se meten a la fuente, se tiran y no da a nadie, ni una sola bala. No hay ni un accidente. Nada. O sea, es una escena que yo me creo que puede ocurrir de lo absurda que es. O sea, esto pudo haber ocurrido en algún momento, si esto hubiese ocurrido de verdad, seguro. O sea, es que esas cosas pasan. Parecen que son como imposibles que eso ocurra, pero yo estoy seguro de que eso ha pasado en algún momento. Sí. Porque es que es tan absurdo que dices, me lo creo. Es que me lo creo, porque es una anécdota que luego se la cuentas a alguien y dices, bueno, esto porque me lo estás contando, pero si no, me costaría creerlo. Y la segunda escena que me hace mucha gracia, porque realmente es para decirles, no os dais cuenta de que vuestro mundo es una mierda, que es cuando están en la bodega
y están ahí con las prostitutas y tal, los iluminados estos de la banda de Pike, y ya venga, no sé qué, pum, le mete un tiro al pum, le sale un chorro. A la barrica. A la barrica, claro, cae el chorro a la barrica, y es que me hace gracia, pero en el mal sentido, no porque esté mal rodado, sino porque yo creo que Peckinpah lo que te intenta hacer ver es que realmente es una cutrez lo que ellos tienen como el sentido de sus vidas. O sea, ¿para qué robo una diligencia? ¿Para qué robo un banco? ¿Para qué me lío a tiros cuando tengo que salir de un pueblo para llevarme esta pastaca gansa? Pues ¿cuál es la finalidad de todo eso? Pues cosas así. O sea, irte a una le das un tiro, te bebes, te pones hasta las trancas de alcohol, con 2 chicas y tal, pero es que realmente las tías no se lo están pasando bien. O sea, están como con cada circunstancia de joder, otro que tenemos que aguantar, no sé qué. Sí. Y es que es absurdo. Es tan triste, es tan cutre. Las tías están como diciendo otro más que pasa por aquí. O sea, es como, tío, ¿de verdad hacéis todo esto por esto? O sea, es como... Yo lo entiendo así, como que dicen, realmente esta gente lo que quiere es una cosa que es cutrísima, que no se sostiene. Su vida es absurda al final, es el sinsentido. Es el sinsentido, vale, bañarse ahí en el vino y luego... Ser el tonto, pero... Y luego decir, esta es mi novia, ¿no? Están borrachos perdidos y tal, y los otros se descojonan de él, porque es como, es absurdo, o sea, es ridículo, es lo que tú dices, pero ¿qué vas a hacer? Si tú eres un forajido, si lo que realmente, yo creo que es lo que tú dices, que la vida es absurda, no lleva ningún propósito, porque el único propósito es seguir siendo un forajido, o sea, es continuar... Pero no pueden dejar de ser forajidos, ¿no? Claro, no pueden dejarlo, pero no tiene ningún fin en sí mismo. O sea, el fin es ser forajido. O sea, no es que voy a hacer este golpe para retirarme en el rancho y luego vivir tranquilo. No. Son tan cutres que vamos a hacer esto y luego otra y otra y otra más y sí, hasta que te maten. Hasta que te maten, sí. O sea, que no, es verdad, se muestra un poco el sinsentido de esas vidas, ¿no? Igual ¿y por qué luchan el ejército mexicano también? Es como todo como muy... Hay una revolución, hay una guerra civil entre ellos. Por guerra civil, pero sí, es verdad que ahí no se explica. A Pancho Villa, tal y cual, está ahí la gente por la parte histórica, ¿no? Claro, porque ahí en 1910 hay una revolución en México y telita. Sí, pero ahí están como en un reducto de, sí, necesitamos armas y tal, pero mientras tanto estamos viviendo ahí una vida padre y sí, tal, sí, pero como viven un poco, es una guarnición como muy alejada del frente, que de vez en cuando hay un poco de acción, hace lo que le sale de los huevos, el mando es una coña, porque en general Mapache como mando es una coña, es un tío que es un cabrón, pero es que no hay disciplina en la tropa, pero cada uno hace lo que sale de los huevos. No te impone, o sea, es simplemente, bueno, un cabrón, sí, pero no te impone. Es un cabrón con pinta, pero realmente no establece un orden, no es un militar verdaderamente que digas, aquí todo con disciplina. No es Mayor Dundee. Pasar, no es Mayor Dundee. No es Mayor Dundee. No es un tío ordenado, es un mando de mierda. Viven en el caos ahí, total. Todo vale. Todo vale, les da igual todo, ¿no? Sí, pero es el sinsentido ese, ¿no? El sinsentido de todo, en fin, de todas esas vidas. O sea, es como un poco todo un desbarajuste. ¿Qué vidas son estas, ¿no? El sinsentido y la denuncia a la violencia, pero filmada de maravilla, ¿eh? Y hablando de violencia, que no lo he comentado, que lo iba a comentar, exactamente ocurren en la película, que lo estoy leyendo en pantalla, 147 muertes, en un total de 144 minutos. Lo que es más sorprendente es que lo que estoy leyendo incluso te tipifica las muertes por minuto, que viene a ser un total de 1,021 muertes por minuto. No es solo sorprendente que en un western mueran 127 personas, sino que además hay gente que se dedica a contarlas y a establecer la muerte por minuto de una película. O sea, yo entiendo que todos amamos el cine, pero joder, yo nunca me había planteado ver una película con un blog de notas y un boli ir contando, aquí muere uno, aquí otro. No, estás poniendo palito y por cada palo que pongas chupito. Claro, efectivamente. O sea, no sé, han contado todos los muertos, han contado todos los muertos. Es digno de admiración, ¿eh? Es digno de admiración. Sí, tela marinera. Bueno, es que muere mucha gente. No, desde luego. Por cierto, es que muere mucha gente, pero vosotros sabéis que él tuvo que cortar la película, que tuvo una movida con el productor, con Phil Feldman de la Warner. Eso no lo sabía, fíjate. Porque le dijo, Cuco, cortas la película o te retiro la financiación, porque, claro, no era una dirección comercial, duraba mucho, y en el fondo el cine, vamos a ver, desde el principio... O sea, que murió más gente. El funcionamiento está establecido de una manera... Y hay que llenar las salas, y hay que hacer dinero. Y se ve que la película era muy larga y dijo, córtala. Pero es que lo curioso aquí no es que él se lo dijera
directamente, es que lo hizo sin autorización de Peckinpah y luego le informó de que lo había hecho. O sea, imagínate que tú eres el productor y yo soy el cineasta y no me dices nada. Coges la tijera, empiezas a cortar ciertas secuencias, ciertas escenas y te queda un corte de no sé en cuánto quedó en ese momento. Y luego me lo dices, oye, que sepas que he cortado tu película Son y la vamos a sacar 144 así. minutos. 144 minutos. O sea, cogió la tijera, como era el que ponía la pasta, cogió la tijera y dijo, venga, va, aquí voy a cortar a diestro y siniestro. Y hubo versiones por ahí circulando, unas más largas, otras más cortas. Bueno, en fin, un desastre. Pues un desastre. siempre se lo hacían eso a Peckinpah, ¿no? Porque yo esto no lo sabía de Grupo Salvaje, pero en Mayor Dundee también le recortaron todo, que acabó asqueado Sam Peckinpah. Sí, Hicieron bueno, un Sergio era un hombre que Leone. tenía cierta mala hostia. Sí, no me gustaría enfrentarme a Sam Peckinpah y sus modales. O sea, vamos, sabemos que tuvo una vida movida. Sí, sí, sí. Que Desde luego. no era de carácter fácil, no era de carácter fácil Peckinpah. Oye, y que por cierto, antes que hemos mencionado Centeno del Desierto, a veces se nos olvida mencionar que es un novelón de Alan LeMay. Sí, Que sí. Alan LeMay siempre le dejamos como de lado y siempre es John Ford o John Wayne y tal. Pero ojo que la Sí, novela de Alan LeMay, cuidadín, ¿eh? Es justo decirlo porque es una gran novela. O sea, no es una novelita mala que se adaptó y en el No, cine no, No es una novelita pulp. No. No, Desde luego que no. No, es una obra maestra. O sea, la novela de Alan Lee es una obra maestra. Lo que dirían algunos, literatura para leer, ¿sabes? Exacto, sí. Un Sí, dios, un sí. dios, un dios. Sí, es así. O sea que, no, es una magnífica novela. O sea que hay que reivindicarla. Sí, Y sí, en sí. Y la parte Estamos reivindicando contraria, o sea, la otra cara de la moneda sería la película de Los que no perdonan, que también me parece que es un relato, con Audrey Hepburn y Pero es que Lancaster. creo que es una novela también de Alan Lepage. También es de Alan, sí, también Sí. es Y de es Alan justo Lee. darle la vuelta al Es planteamiento. brutal esa película, ¿eh? Sí, sí. Me Es muy encanta el buena. personaje de Audrey. Es muy buena, muy buena. Eso sí que es cine, ¿sabes? Madre mía. Sí. Así que hay que reivindicar estamos igual que estamos reivindicando aquí Grupo Salvaje, una de nuestras películas favoritas, por muchas razones. Así que nada, para ir concluyendo, yo voy a dejar el minuto de gloria a mis invitados para que hagan sus brillantes reflexiones finales y nada, les preparen a ustedes, nuestros queridos oyentes, para el próximo telón que tendrá lugar muy pronto, sobre una película que se ha estrenado recientemente. No digo nada y lo diré todo. En fin, Joan, todo tuyo, cuando quieras. No, pues nada, la verdad es que me habéis ilustrado vosotros muchísimo hoy, porque he visto la película desde una perspectiva también nueva que me ha parecido muy, muy guay y la volveré a ver, como decimos siempre, hay que volver a verlas después de escucharos, ¿no? Vosotros, porque se aprenden otras visiones y es muy interesante. Y poco puedo añadir a lo que ya se ha dicho. Es una película que cada vez que la veo también descubro algo nuevo, con lo cual eso significa que es una obra maestra, que es una película que es inagotable, tiene tantos detalles y tanto trasfondo, tantos matices, yo creo que tiene tantas capas de lectura como quieras y es atemporal. O sea, realmente es una película que se ha convertido en un western atemporal, muy influyente, como hemos dicho antes. Tanto este western como el resto del cine de Peckinpah. Es un tío que en fin, que se lo ha ganado a pulso el ser uno de los grandes directores de los años 70, que influenció a tantos otros. Y bueno, y con lo que decíamos, ¿no? En una película que está en un cambio de época, cambio de Hollywood clásico al Hollywood al nuevo Hollywood, el cambio también, cambios sociales, como retrata también la película de Érase una vez en Hollywood de Tarantino, ¿no? Que es un fan de Peckinpah. Oh, me encanta esa película. A mí también, es extraordinaria porque es que retrata exactamente eso, ese paso. La voy a ver esta noche. Mira que Ya, ahora la voy a ver otra vez. Ya la tienes que ver, ahora ya Sí, la tienes que ver. sí, O sea, ya totalmente. no se puede evitar. Ha sido mencionarla y ya la tienes que ver. Ya la tengo que ver otra vez. ¿Ves? Eso me encanta. Pues claro que sí, es que es un peliculón. Y te muestra también ese cambio, ¿no? Con todo lo que pasó, con
la familia Manson y todo el asesinato de Sharon Tate, que también abrió los ojos a Norteamérica, a la Norteamérica hippie, toda esa época que se acabó. Entonces, todo esto es que es un caldo de cultivo que estaba ahí socialmente, que explotó y que a partir de los 70 pues abrió paso a un cine hecho por cineastas jóvenes, con ganas, con ilusión, y que tomaron el control de Hollywood porque conectaron con el público como nunca antes se había conectado, o como nunca antes un director o un autor que tenía unas ideas propias y tal, podía llegar a conectar, ¿no? Ya no era un cine tan de estudios, sino un cine más de autor, pero en Hollywood, ¿no? Entonces los productores les dejaron vía libre, hasta que todo esto se acabó, como ya sabemos, con el fracaso de La Puerta del Cielo, de Cimino en el 80, etcétera, etcétera, y volvió todo a empezar otra vez. Y ahora estamos en una época que dominan las productoras, las majors, en fin, las plataformas. Y lo políticamente correcto, que no se Y toque. Y los que no saben de cine y sin embargo están en los mandos del cine. Exacto, lo políticamente correcto. Por supuesto que Alberto es el azote de esto, la cultura woke. La religión woke, que es peor, que es mucho peor. Muchísimo peor. Pues sí, todo esto pues parece que es lo dominante hoy en día, el que no saber ver tampoco las cosas con coherencia o bueno, desde un punto de vista razonable, que las cosas son razonables y ya está, ¿no? Entonces, no saberlo ver y el irse hacia el otro extremo, ¿no? A veces tampoco no es bueno. Entonces, esa época de los 70, de esa libertad, esa explosión que hubo, pues la verdad, es algo único, revolucionario, se echa de menos en ese tipo de sorpresa. Ahora ya, como decíamos antes, no nos sorprende nada y a mí pues es una pena. Pero porque esta película del 69 la ves hoy otra vez, la ves por cuarta, quinta, sexta vez, lo que sea, y te sigue impactando. Entonces es que ya, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres de una película? Entonces ya temporal, es un clásico y es asombrosa. Entonces, para mí, vamos, chapó, una obra maestra y que se puede ver 1000 veces. O sea que, nada. Y he aprendido mucho con vosotros, la verdad. Alberto. Joder, a ver cómo igualo yo esto ahora. Esto no se puede superar. Mira, yo al maestro Joan no voy a intentar equiparar su participación. No puedo, así que como la brevedad es virtud de buen caballero español, yo sencillamente sí es una voy a frase suscribir. Voy a decir únicamente que Grupo Salvaje es directa, seca, es un tornado revolucionario que llega a un punto en el que si James Dean abrió la puerta de la rebeldía, Dennis Hopper la tiró abajo de una patada, pues con Grupo Salvaje llega Sam Peckinpah, coge un camión y pasa por encima de la casa. Eso es Grupo Salvaje. Efectivamente. Pues sí, señor. Menos es más. Menos es más, Alberto. Y además, breve, y lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Pues sí. En fin, damos por concluida la sesión de hoy. Damos paso a Carlos Tarque, donde nace el rock and roll, y nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Un abrazo, viva el cine, y que tengáis salud, sobre todo para disfrutar de peliculones como Grupo Salvaje. Muchas gracias y hasta pronto. ¿Qué tal esos tamales? Los han comido peores.